¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanitos? Qué gusto volvernos a encontrar, volvernos a, a encontrar por medio de este medio. Radio High 104.3 FM, aquí en Tizayuca. Y bueno, también en las redes sociales, en YouTube, en Facebook. También por ahí nos podrás ver. Me da mucho gusto que nuevamente estemos juntos para disfrutar tiempo con Dios, adorar a Dios por medio del estudio de su palabra. Vamos a orar para comenzar, ¿qué te parece? Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te damos, Señor, por este día maravilloso, Señor. Gracias porque nos permites la vida, Señor. Nos permites nuestra salud, Señor. Nos permites abrir nuestros ojos a un día más de vida, Señor. Un día, Señor, más para recapacitar, Señor, para examinarnos a nosotros mismos, Señor. Ay, con respecto a tu bendita palabra, Señor. Que veamos, Señor, que reflexionemos si nuestras vidas, Señor, están, Padre Santo, alineadas a tu bendita palabra, Señor. Y si no fuera así, Señor, aún es tiempo, Señor. Es el tiempo correcto, Señor, para enderezar nuestros pasos, Señor. Para caminar de acuerdo a tu bendita palabra, Señor. Para caminar de acuerdo, Señor, a tus preceptos. Gracias, amado Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor. Porque tú no nos has abandonado, Señor. Somos nosotros los que nos alejamos de tu presencia, Señor, con nuestras malas actitudes, con nuestras malas decisiones, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a caminar en rectitud, Señor. A caminar, Señor, de manera como a ti te agrada, Señor. Siendo íntegros, Señor, siendo personas, Padre Santo, que reflejen tu gloria. Padre, hoy este día, Señor, nos disponemos, Padre Santo, como cada lunes, a escudriñar tu palabra, Señor, a seguir estudiando, Señor, sobre el ayuno, Padre Santo. Sabemos, mi Señor, que tú quieres, Padre, que tengamos también tiempos de ayuno, Señor, porque es parte de nuestra dieta como cristianos, Señor. Pero también, Señor, quieres que nosotros, Señor, ayunemos, Señor, dejando todo aquello, Padre Santo, que a ti no te agrada, todo el pecado, Señor, que a ti te desagrada, como es el chisme, Señor, como es el odio, la falta de perdón, Señor. Todas esas cosas, Señor, que a ti no te agradan y que es necesario, Señor, que las dejemos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a entender cuál es el verdadero ayuno, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias y te pido que sea tu Espíritu Santo tomando el control de este tiempo, Señor, siendo el Espíritu Santo, Señor, usando mi vida, Padre, para corregirnos, para enseñarnos, para instruirnos, Padre, en justicia. Recordándonos, Señor, paso a paso, lo que tú dejaste dicho, Señor, en esta tierra cuando andabas aquí, amado Jesús. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos que tú, Señor, nos des entendimiento, nos des sabiduría, que tú, Señor, quites todo estorbo, todo aquello, Señor, que pueda venir a distraernos, Señor, en este tiempo que queremos dedicar para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Pues vamos a continuar, hermanitos, con el estudio del ayuno. Se ha hecho un poco larguito porque hemos estado pues estudiando más a profundidad sobre lo que es el ayuno. Hay que recordar cuando Jeremías en la palabra, ¿verdad? Habla precisamente de que debemos de preparar, de pararnos en el camino y mirar y preguntar por todos los senderos antiguos para seguirlos y encontrar descanso. ¿Cómo es eso? Pues buscando la palabra de Dios. Lo único que puede traer a nuestras vidas gozo, nos puede traer paz, nos puede traer alegría, es la palabra de Dios. Aún en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, y no es que en otros tiempos no haya sido difícil, pero sabemos, hermanos preciosos, que la profecía se va cumpliendo y que cada vez vamos viendo el cumplimiento de la palabra y que nosotros debemos de estar pues bien tomados de la mano
de Dios y echando manos de todos los elementos que el Señor deja para nuestro crecimiento como cristianos, para que nos afirmemos bien en nuestra vida de creyentes en el Señor Jesús, de creyentes en el Padre, creyentes en el Espíritu Santo. Y hemos estado hablando largo y tendido sobre el ayuno, y la semana pasada hablábamos sobre un pasaje bastante amplio que leímos en el libro de Joel, donde nos habla sobre precisamente esa devastación, ¿verdad? Y cómo Joel, de una manera, pues, con lamento, con tristeza, pues habla de esa devastación, de cómo los padres hicieron caso omiso a los principios que Dios había establecido, y que también hablaba de cómo las tierras se encontraban devastadas, que el pulgón, la langosta, que habían devastado y habían dejado todas sus tierras totalmente, pues, áridas. Las habían dejado devastadas, habían arrasado con todo. Y además de eso, encontramos que no solamente eso, aquellos hombres, al ver toda esa devastación, entonces los hombres comenzaron pues a beber vino, a emborracharse, como hasta el día de hoy muchos hombres, ¿verdad? Y ahora, bueno, ahora también mujeres. Antes, pues era más visto en hombres, pero ahora también en mujeres es así como tan normal, ¿verdad? Que no tiene nada de normal, pero ya se ve tan normal en estos tiempos, que ya también la mujer, ¿verdad? Tiene problemas y bebe. Los hombres tienen problemas y beben, supuestamente, ¿verdad? Para encontrar una solución o para adormecer su mente y olvidarse del problema, pero el problema sigue ahí. Y eso mismo sucedió en ese tiempo, ¿verdad? Que los hombres empezaron a alejarse de Dios. Los sacerdotes, ¿verdad? Encontramos aquí en la palabra de Dios que habla incluso de los sacerdotes, que los sacerdotes pues también se habían olvidado de Dios, se habían alejado de Dios, y entonces el Señor habla, ¿verdad? Y les dice, pues que se gocen en Él, que busquen su presencia, y que si ellos buscan su presencia, que hacen lo correcto. Veíamos en el mismo pasaje de Joel, que el Señor les promete, ¿verdad? Que si se convierten de todo su corazón, si se arrepienten, dice, yo traeré abundancia, ¿verdad? Y te decía yo la semana pasada algo bien importante, que el enemigo hasta el día de hoy, el enemigo de nuestras almas, sigue buscando, ¿verdad? Cómo devastar diferentes áreas de nuestra vida, y muchas veces lo logra. Y te digo lo logra porque a veces viene a llenar nuestros oídos de cosas, nuestra mente. Recuerda que al principio de todos nuestros estudios te hablaba yo de eso, de que la mente es el taller donde el enemigo, ¿verdad? Procura meternos idea. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos de buscar tener la mente de Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo somos nuevas criaturas y debemos ya de tener una mente renovada, porque ya fuimos restaurados, porque ya fuimos justificados, y ahora nuestra mente es la mente de Cristo. Y si nosotros nos vamos a ver la vida de Jesucristo, cómo reaccionaba ante los ataques de las personas, cómo reaccionaba ante la necesidad de la gente, y vemos a un Jesús misericordioso, amoroso, dando siempre respuestas sabias, ¿verdad? Supliendo las necesidades de la gente, ya fueran las principales, que eran espirituales, ya fueran físicas por su salud, o fueran también económicas. El Señor suplía las necesidades. Y el Señor nos habla desde Joel hasta nuestros días,
Porque hay que recordar, hermanos, que mucha palabra de Dios, si no es que en su mayoría, la palabra de Dios es aplicable a nuestros días. Y eso mismo sucede, así como sucedió con Joel, viene el enemigo y te decía yo, nos llena la mente de cosas. Si estamos pasando por una situación difícil, si perdimos el trabajo, el enemigo nos empieza a decir, no, pero pues ¿y dónde está tu Dios? Mira que ya te quedaste sin trabajo, no que tu Dios, que te provee, que te ama. Y empezamos a creerle, a comprarle sus tontas ideas que nos viene a meter. En lugar de que hagamos lo que hizo Jesús y decir, la palabra de Dios dice que mi Dios suplirá todo lo que me haga falta, ¿verdad? Pero no, empezamos a oír esa voz atacando el señorío del Señor y diciéndonos que Jesús nos ha fallado, que Dios nos ha fallado y que no nos están pasando muchas cosas porque Dios se ha olvidado de nosotros. Si estamos pasando por falta de salud, también, pero el Señor dice, ¿verdad? Recuerda que te decía yo que cuando tú tienes la certeza, cuando tenemos la certeza de que estamos tratando de caminar correctamente, de hacer lo correcto, de buscar a Dios en su palabra, en oración y ahora por medio del ayuno y comienzan a sucedernos cosas. Hay que recordar que el enemigo siempre va a buscar la manera de querer hacernos caer. Y entonces debemos abrazarnos al Señor. Pero también, te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Hay que hacer una evaluación de nuestra vida. Y antes, ¿verdad? Porque somos muy dados a eso, de comenzar a culpar a Dios, porque el enemigo es muy hábil para venir a decirnos que Dios es culpable, pensar, ¿verdad? No sé si perdí mi trabajo y a lo mejor era yo flojo, o a lo mejor tomaba cosas que no eran mías, o a lo mejor llegaba tarde, o a lo mejor era una persona que perdía el tiempo, ¿verdad? Y se cansaron de mi mal comportamiento. O no sé, eh, si a lo mejor me están sucediendo cosas porque hice cosas incorrectas, tomé decisiones incorrectas, no puedo culpar a Dios cuando es el resultado de mis malas decisiones. Entonces, si ese es el caso, pues entonces vayamos a la oración y le digamos al Señor, Señor, perdóname porque perdí mi trabajo pues, por irresponsable, Señor, ayúdame a ser una persona responsable, Padre. O no sé si estoy enfermo porque, pues no sé, a lo mejor, no sé, un ejemplo, ¿verdad? A lo mejor padezco de la presión y hago o como alimentos o hago cosas que sé que no debo de hacerlas porque me hacen daño para mi salud, para mi condición de salud, pues entonces, cuanti más debemos de ser, pero empezamos a culpar a Dios por mil cosas. Entonces, a veces podemos pasar por situaciones difíciles y a lo mejor serán pruebas, ¿verdad? Que estamos pasando cuando estamos caminando correctamente. Pero si también estoy caminando incorrectamente y me están pasando cosas, pues entonces hay que hacer una inspección de nuestra vida muy detallada y ver qué es lo que estamos haciendo mal, porque pues si ya somos cristianos, estamos avergonzando al Señor con nuestro comportamiento, con nuestra actitud, con nuestro testimonio. Entonces, únicamente estamos recogiendo el resultado de nuestra mala decisión, de nuestra mala conducta, de aquello que hayamos hecho mal y que indudablemente pues va a traer consecuencias. Pero no se te olvide nunca que tal, sea cual sea el caso, ¿verdad? Pedir siempre la ayuda de Dios. Si es porque fue una mala decisión, pues ir inmediatamente a buscar el perdón de Dios y pedirle a Dios ayuda por medio de su espíritu para que logremos la victoria. Si es el caso contrario, si estamos bien y nos está, Señor, ayúdame a que no claudique, Señor. Que estas circunstancias que estoy pasando, pues no me aparten de ti, Señor, porque probablemente, Señor, tú lo estás permitiendo en mi vida para una prueba, Señor, para
para que yo sea, Señor, fortalecida en mi fe todavía más, Señor. Entonces, tenemos que ser sabios, hermanos, para irlo viendo de esa manera. Decíamos en Joel del 18 al 32, hablábamos sobre la misericordia de Dios y él nos hablaba de que si nosotros, ¿verdad? De que si nosotros nos volvemos al Señor, nos arrepentimos, nos convertimos a Él, nos volvemos de nuestros malos caminos, porque a veces andamos, hermano, en malos caminos. Te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Había un hermanito que me pedía que oráramos pues porque no tenía trabajo. Y de repente un día me dijo, hermanita, gracias porque ya encontré trabajo, estoy muy agradecido con Dios porque Él es bueno. Ah, qué bueno, le preguntaba yo, ¿dónde estás trabajando? Ah, pues es que estoy trabajando en un bar y pues estoy ahí y traigo pistola y soy guarura y saco a los borrachos. Y yo le decía, oye, ese trabajo no viene de Dios. Tenemos que ser sabios. No podemos decir, ¿verdad? Si te invitan a delinquir porque no tienes trabajo y lo haces, y si te invitan a delinquir, es que esto viene de Dios porque yo estaba buscando trabajo y el amigo me invitó a robar, pues es que esto viene de Dios porque sabe que necesito trabajo. No, hermanos, todo aquello que venga a nuestras vidas y que se contrapone con la palabra de Dios, que la palabra de Dios dice que no lo debemos de hacer, eso no viene de Dios. Vendrá a lo mejor en un envoltorio bonito, pero no viene de Dios. Tenemos que ser muy sabios. Y si nos volvemos, ¿qué nos dice el Señor en Joel? Yo me voy a encargar, dice, de que tu vida sea una vida bendecida, ¿verdad? Y dice aquí que los pastos del desierto reverdecerán, y te decía yo la semana pasada, entonces esas áreas áridas y devastadas por el enemigo, porque le permitimos arrasar con ellos, porque no, el enemigo no entra a tu mente a quererte, o no te mente ideas en tu mente, y te empiezan a suceder cosas y empiezas a tomar malas decisiones, porque él te obligó. Lo hiciste porque él te sedujo y tú cediste a esa seducción, a esa tentación. Y entonces cuando ya nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando nos cae el 20, vemos que nuestra alma, nuestra vida está devastada, porque ya no tenemos ganas de leer la Biblia, ya no tenemos ganas de ir a la iglesia, ya no tenemos ganas de buscar el estar en armonía con más hermanos en la casa del Señor, alabándole y glorificando. Entonces, es que algo está pasando. Cuando empezamos a tener desánimo en esas cosas tan importantes de nuestra vida como cristianos, es que el enemigo logró parte de su objetivo. Y digo parte porque aún no ha concluido su devastación. Entonces, cuando el Señor nos hace despertar de ese letargo, nos vemos, ¿verdad? Y no sabemos por dónde comenzar, porque si queremos orar, nos da sueño o nos da flojera. O si queremos leer la palabra de Dios, híjole, me empiezo a quedar dormido. Y ayunar, pues ni se diga. Pues eso lo descartamos por completo. Entonces, cuando nosotros decidimos, ¿verdad? Y vemos todas esas áreas y el Señor dice, si te vuelves a mí, esos pastos del desierto, todas esas áreas devastadas de tu vida, yo las voy a hacer reverdecer. Y vas a llevar fruto, mucho fruto. Porque acuérdate, te decía yo la semana pasada, que la vid verdadera es el Señor Jesús. Y que nosotros somos los pámpanos. Y ahí, si nosotros permanecemos agarrados de Él, vamos a llevar mucho fruto. Pero si no, si nos desprendemos de Él, yo creo que sí sabes lo que pasa, ¿verdad? Vamos a quedar en devastación, vamos a morir poco a poco, poco a poco, y vamos a volver a ser esos
muertos vivientes que andábamos por ahí caminando, ¿verdad? Que aparentábamos tener vida, pero nada más de la carcasa, ¿verdad? Del exterior, porque en el interior estamos muertos, estamos apartados de Dios. Entonces, dice el Señor, si tú te vuelves, todas esas áreas, dice, yo las voy a reverdecer y voy a hacer que lleves mucho, mucho fruto, dice. Y también, dice, alégrense y gócense, porque yo les voy a dar lluvia, dice. Lluvia a su tiempo y haré descender, dice también, la lluvia temprana y también la tardía como al principio. Nunca les va a faltar el alimento. ¿Cuál es nuestro alimento? La palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es esa lluvia temprana, tardía y de todo tiempo, en todo tiempo. Acuérdate que la palabra de Dios son como ríos de agua viva. La palabra de Dios es como ríos de agua viva, de agua viva. Cuando tú y yo nos sumergimos en la palabra, comenzamos a reverdecer, comenzamos a dar fruto, comenzamos a ser transformados. Y aquello que había estado devastado y que parecía que nunca iba a florecer, lo comenzamos a ver florecer, comenzamos a tener fruto. Y el Señor nos habla de que llenará nuestros lagares de trigo, estaremos llenos de abundancia y Él ya no va a permitir, ¿verdad? Dice su palabra, que el saltón y el revoltón vengan nuevamente a hacer ese desastre. Si nosotros permanecemos agarrados de su mano, enraizados en su palabra, en plena seguridad, que vendrán vientos y nada más, te decía yo la semana pasada, a lo mejor nos vamos a tambalear. Cuando yo veo estos huracanes que sacan en las noticias, ¿verdad? ¿Cómo se hacen los árboles? Y hay unos que se resisten a caer y casi se doblan y se vuelven a levantar. Y hay unos que son desarraigados y caen y aún teniendo un tronco tremendo caen. No seamos, hermanos, de esos troncos que aunque parecen robustos y fuertes, caen, sino seamos de esos árboles que aunque venga la tempestad, estemos bien enraizados en la palabra de Dios, de tal manera que parezca que, o sea, que como que pareciera que nos están ganando, pero que no, nos volvemos a levantar para que el Señor esté con nosotros. Y veíamos la palabra de Dios la semana pasada, que también nos hablaba de cómo el Señor iba a derramar de su espíritu. Acuérdate que solos no podemos, ¿verdad? Cuando nosotros nos proponemos hacer ciertas cosas y por ejemplo, pues es que yo quiero dejar de tomar, pero no puedo. Cada vez que veo la botella, vuelvo otra vez a tomar. Mientras nosotros lo queramos hacer a nuestras fuerzas, no vamos a poder. Hay gente que dice, sí, sí se puede, con mucha fuerza de voluntad lo podemos hacer. Y no es cierto. Yo he conocido personas que incluso hasta han dicho que están juradas y en un momento dado, de repente ya andan otra vez tomando. Dicen, ay, es que me ganó la falta de voluntad. No es eso, hermanos. El hombre no puede hacerlo solo, porque el enemigo siempre va a estar ahí, tratando de que no logres tus propósitos, para que termines diciendo, no, es que no puedo, es que esto es muy difícil, mejor lo dejo, ¿no? Y el Señor dijo, voy a enviar el Espíritu Santo. Y dice, y entonces dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán tus hijos, dice, y tus hijas y tus ancianos soñarán sueños y tus jóvenes verán visiones. Entonces, el Señor nos habla que al derramar el Espíritu Santo, tendremos ese poder en el Espíritu Santo. Te decía yo la semana pasada, no es que el Espíritu Santo viene a tu vida y ahora ya soy la supermujer y ahora hago y ahora deshago, como muchos pseudo pastores, ¿verdad? Que con el saco o lo avientan y tiran un chorro de gente o con el soplido y no sé qué tantas tonterías hacen, ¿no? Que es solamente exhibicionismo para, según ellos, demostrar su gran poder, que tenemos que recordar, hermanos, que eso ya termina siendo fanfarronería y tonterías.
porque Dios no trabaja de esa manera. Si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, no vamos a encontrar ese tipo de tonterías y cosas tan tontas y tan locas que hacen. Vemos a los apóstoles del Señor haciendo cosas que iban totalmente apegadas a la palabra de Dios, sin andar haciendo exhibicionismo ni diciendo, no, es que yo puedo y que, bueno, tantas tonterías. No, hermanos. Nuestro Dios es un Dios de orden y derrama su espíritu para darnos poder. Y cuando nosotros vamos y le hablamos a la gente de la palabra de Dios y el Espíritu Santo actúa a través de nosotros, Él comienza a convencer a la gente de pecado, a convencerlos de la necesidad imperiosa que tienen de un Salvador y que necesitan arrepentirse, de que necesitan ser salvados. Entonces, para eso viene el Espíritu Santo, hermanos, para hacer un trabajo de excelencia para el Señor y no para andar haciendo tanta tontería, porque esos no son pastores, son hombres engañadores, como ya lo hemos visto, falsos maestros, falsos profetas, que se dicen a sí mismos profetas y se ponen cada vez títulos más rimbombantes. Y dice aquí que el Señor, nos decía en Joel, que Él iba a derramar su espíritu y que iban a pasar, dice, y daré grandes prodigios en el cielo y en la tierra, y fuego y columnas de, dice, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Estamos viendo cosas que espanta a mucha gente, ¿verdad? Hay gente que está muy asustada, gente que quizás nunca habían doblado sus rodillas y que ahora las doblan, pues pidiéndole a Dios clemencia. Pero se les olvida que todo este deterioro y todo lo que ha pasado es parte del mismo pecado del hombre, ¿verdad? Y que dice el Señor que Él van a haber muchas señales y van a haber, dice en Mateo 24, ¿verdad? Van a haber guerras, rumores de guerras, va a haber pestes, van a haber hambres, van a haber nación contra nación, el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la nuera contra la suegra va a ser un caos, hermanos. Y no es porque el Señor quiera ver todo eso, sino porque cada vez está sucediendo porque el hombre no quiere nada con Dios. Y como no quiere nada con Dios, obviamente, su corazón está en tinieblas. Y lo mismo les da, ¿verdad? Matar un hijo al padre o un hijo a la madre o la mamá matar a los hijos, porque se han visto tantos casos tan terribles de mujeres que han matado a sus hijos, de hombres que han matado a su familia completa. Nación contra nación, estamos viendo ahorita en la actualidad, ¿verdad? Nación contra nación, matando una cantidad de gente y haciendo tantos desastres. Pero es el mismo pecado, el deseo de poder que lleva al hombre a pasar por encima de otros. Y únicamente es el cumplimiento de la palabra. El cumplimiento de que el Señor dice, va a pasar esto y esto y esto y esto y esto, porque el hombre va aumentando en su perversidad, en su concupiscencia, cada día aumenta más el mal y va haciendo cosas más y más y más tremendas. Dice el Señor, iba a suceder todo esto antes de que venga el día grande del Señor. ¿Cuál es ese día grande? Cuando Jesús venga con gloria y con poder. Mientras tanto, seguirán sucediendo todas las cosas que estamos viendo que están pasando, pero dice aquí la palabra de Dios, pero todo el que invocar el nombre de Jehová será salvo.
Aún es tiempo, amigo, amiga, si aún no has recibido a Jesús como tu Salvador, aún hay tiempo. Invoca el nombre de Jehová y dile, Señor, reconozco, Padre, que he pecado, que he hecho cosas no correctas, cosas que me avergüenzan decirlas porque han sido feas, pero quiero que me perdones, quiero recibir a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Quiero que Él sea mi Señor. Quiero tener una esperanza de vida. No quiero morir, no quiero estar en un lugar de tormento. Y dice el Señor que si tú lo haces con un corazón sincero, el Señor te va a escuchar desde los cielos y te perdonará. Y entonces, dice el Señor, formarás parte de mi familia. Amén. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ayunar, hermanitos, tenemos que comenzar a prepararnos, porque indudablemente cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros comencemos a ser parte de nuestro diario vivir como creyentes, el ayuno también venimos a fortalecernos más. Acuérdate que te decía yo en la semana pasada que el ayuno es un medio por el cual, ¿verdad? Entramos a la presencia de Dios y nos olvidamos de todo aquello que nos está quitando el tiempo para adorarlo a Él. Y entonces venimos a Él y tenemos un encuentro con Él. Nos vaciamos del alimento para llenarnos del alimento más importante, que es el espiritual. Y empezamos a nutrir nuestro espíritu. De tal manera que el espíritu mismo va a decir, quiero más de la palabra. Buscar más de la presencia de Dios. Y entonces algo va a ocurrir porque vamos a ser transformados indudablemente. Van a haber cambios que antes no teníamos tan pronunciados como los que comenzamos a tener. Y además nos tenemos que preparar porque indudablemente, ¿verdad? Vamos a recibir respuesta de Dios. Vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a recibir la solución a aquello que estamos pidiendo o la respuesta a aquello que estamos esperando. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Joel número 2, versículos del 18 al 32. Vemos aquí esta parte de la palabra de Dios. Donde ya leíamos, ¿verdad? Que dice el Señor, dice, alégrate, no temas. Cuando nosotros, ¿verdad? Pueblo de Dios, tú, hermanito, hermanita que me escuchas, que ya eres parte del pueblo de Dios, alegrémonos de todas estas cosas que están pasando. No porque esté sufriendo la gente, no. Dice el Señor, cuando veas que empiezan a suceder todas estas cosas, que se empieza a multiplicar la maldad, que empiezan a suceder estas cosas tan tremendas, alégrate, porque estoy por ir por ti. Tenemos que prepararnos. Dice el Señor, no temas, alégrate y gózate. Y a los animales del campo, ¿te acuerdas que también les habla y les dice que no teman, ¿verdad? Acuérdate que dice la palabra de Dios que la naturaleza gime a una para que el Señor ya venga, porque la naturaleza también ya quiere dejar de sufrir, porque vemos cómo es devastada la naturaleza por el hombre. En su afán de obtener recursos y recursos y recursos, la tierra está devastada. Por eso es que vemos también esas grandes inundaciones, porque devastan los bosques, arrasan vemos grandes extensiones de tierra totalmente vacías, sin árboles. Por eso es que cuando llueve, pues el agua arrasa con todo, porque no tiene nada que lo detenga. Entonces el Señor también le dice a los animales, porque también los animales pobrecitos sufren por las sequías, sufren por tantas circunstancias los animalitos y también la naturaleza. Y el Señor habla, ¿verdad? De que la higuera y la vid
dará sus frutos. Amén. El resultado de un sincero ayuno y de una sincera oración es cuando Dios responde. Cuando Dios ve eh, una sincera oración, te decía yo en una ocasión, ¿verdad? A veces hay gente, y no te digo que esté mal, ¿verdad? Qué bueno que sepan orar tan bonito, pero hay gente que ora de una manera, pues, tan bonita, tan extensa, y dice palabras pues, tan rimbombantes, ¿verdad? Usan una retórica extraordinaria para orar. Y dicen, ay, qué bonito, ¿verdad? Pero a veces son oraciones tan vacías, ¿verdad? Porque hablan y gritan y manotean, y es más para exhibición, ¿verdad? Como aquel hombre, ¿verdad? En la sinagoga que decía, o de pie ahí parado, Señor, te doy gracias, porque yo no soy como aquel, y yo no soy como este, yo no soy como... Así, ¿verdad? No, el Señor quiere oraciones, a lo mejor sencillas, si tú quieres. Sencillas a lo mejor porque no sabemos decir palabras tan bonitas ni tan rimbombantes, pero que son palabras que salen del fondo de tu corazón y que son palabras que están tratando de expresar lo que hay dentro de ti en agradecimiento para Dios. Y cuando a esto, ¿verdad? Le añades el ayuno, pues indudablemente el Señor se goza de ver a su hijo ahí, ¿verdad? Postrado, con una oración ferviente, no tomando alimentos, ¿verdad? Y decía yo, no solamente los alimentos, sino todo aquello que a Dios no le agrada, ¿verdad? Cuando venimos y nos postramos delante de Él y nos derramamos delante de su presencia y le decimos, Señor, mira, me pasa esto, Padre, ayúdame, Señor. Y Él nos está escuchando, Padre, yo te dedico este ayuno, Señor, porque necesito de ti, Señor, necesito que me ayudes en esta área de mi vida, necesito que me ayudes con este problema o necesito que me ayudes con esta otra cosa. Y el Señor nos escucha, ¿verdad? O Señor, necesito, Padre, mira, yo estoy llorando por tal persona, Señor, que no conoce de Jesús, pero yo le voy a hablar, Señor, yo estoy ayunando, Padre, para que tú me ayudes a preparar ese corazón y que cuando yo le lleve el mensaje, Padre, esta persona, Señor, tú le pongas un corazón de sangre, de carne, perdón, para que reciba la palabra de Dios, para que sea una tierra, ¿verdad? Suavecita, donde caiga la semilla y brote, ¿verdad? Y vaya reverdeciendo su corazón con la palabra. Y Dios viene a responder, ¿verdad? Trayendo liberación y bendición. ¿Por qué liberación? Porque a lo mejor está rompiendo ataduras de aquella circunstancia que no podemos dominar y que el Señor nos ayuda. Trae bendición también, porque al liberarnos nos bendice. Y yo pienso, ¿verdad? ¿Alguna vez has orado y confiado en Dios por algunas cosas y por mucho tiempo? Yo creo que sí, ¿verdad? Hay ocasiones, ¿verdad?, en que duramos tiempo clamando por alguna necesidad y a veces, ¿verdad? A veces no recibimos una respuesta. Entonces yo creo que es tiempo de recapacitar e incluir el ayuno y decir, Señor, voy a incluir mi ayuno, Padre. Quiero dedicarte este ayuno, Señor. Quiero recibir una respuesta, Señor. Entonces, tenemos que confiar en Dios, ¿verdad? En que indudablemente Él va a traer respuesta a nuestras palabras. A veces hay peticiones que nosotros le hacemos al Señor y a veces es necesario incluir el ayuno y decirle, Señor, te dedico este ayuno por esta o tal o cual situación o problema o por tal persona o por tal
por tal hijo que estoy orando por mi hijo, por mi hija, por mi hermano, por mi hermana, por mi tío, por mi primo, por mi amigo, por mi amiga, por mi novia, qué sé yo, ¿verdad? E indudablemente, cuando Dios que ve que comenzamos a tener consagración delante de Él por medio del ayuno, por medio de la oración, por medio del estudio de su palabra, el Señor se agrada. El Señor se agrada. Y comenzamos a ver cuando tenemos una vida de ayuno, cuando integramos a nuestra oración también el ayuno, comenzamos a ver que tenemos otro estilo de vida y podemos entonces a tener una diferente consagración para Dios. ¿Por qué? Porque es una consagración completa, una consagración donde estamos incluyendo, estamos metiéndonos a la presencia de Dios de una manera más profunda. Amén. Mira, dice, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Isaías 58. Y vamos a ver al pueblo de Israel. Isaías 58, del 3 al 4. Mira, dice, aquí son los, dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí. Voy a continuar leyendo, hermanitos, hasta el número 5. Dice, es tal el ayuno que yo escogí, que te dije que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis este ayuno y día agradable de Jehová. Aquí el Señor está diciéndole al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel decía, pues es que nosotros ayunamos. Les decían muy enojados el pueblo de Israel, es que nosotros ayunamos y no nos hizo caso. Y también humillamos nuestras almas y tampoco nos se dio por enterado. Pero el Señor les contesta, pues sí, no es lo que tú me estás diciendo. Pero dice aquí, pero el día que tú ayunaste, buscaste tu propio gusto para oprimir a los demás, ¿verdad? Y muchas veces eso sucede, hermano. No podemos orar, ¿verdad? Para decir, ay, Señor, voy a dedicarte este ayuno, Señor, porque fíjate que tal hermanita me ve bien feo, Señor, y yo quiero que tú la castigues, Padre. No, ese no es el objetivo, dice aquí el Señor, ¿verdad? Dice, oprimes a vuestros trabajadores, dice, o tienes combate, o tienes contiendas y debates, dice aquí, o ayunas para herir a otros. Ayunas para entonces decir es que yo sé mucho, yo sé más, es que yo me hago ayunos constantemente y el Señor me habla y el Señor me dice y el Señor me dijo que dijera esto y el Señor me dijo que fulanito de tal se va a ir al infierno porque es un desobediente. Para eso no se ayuna, hermanos. Y aquí vemos al Señor reprendiendo al pueblo de esa manera. Y eso nos lo dice hoy el Señor también aquí. Dice el Señor, cuando tú ayunes, haz las cosas correctamente, dice. Porque yo no pido, ¿verdad? Como mucha gente hace, ¿verdad? Afligen su alma, inclinan su cabeza y andan ahí todos tristes, mostrándole a todo el mundo que están en ayuno y andan afligidos y ay, se acuestan sobre silicio y diciendo, no, pues es que estoy ayunando. No, eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que cuando ayunemos
nos nutramos de su palabra, nos nutramos de su bendita palabra, que vayamos a su presencia y tomemos la palabra de Dios y le escudriñemos, le estudiemos, le alabemos, le oremos. Eso es lo que el Señor quiere que haga, no que estemos tomando posturas de hipocresías. Y en este mismo capítulo encontramos que cuál era el problema de los israelitas, ¿no? Vemos que era un pueblo que hacía las cosas, pero para su propio beneficio, que siempre buscaban el favor de Dios, dijeran por ahí, ¿verdad? Cuando tenían el chamaco atravesado, ¿verdad? Y no tenemos que ser así, no nada más cuando tengamos un problema, pues voy a buscar a Dios, ya me solucionó mi problema, pues ya, si te vi no te conozco, ahora hasta que vuelva a tener otro problema, regreso, Señor. No, el Señor quiere que tengamos una relación continua con Él, una relación diaria, y que en esa relación diaria haya oración, haya estudio de la palabra, haya ayuno, y haya el congregarnos como cuerpo de Cristo. Necesitamos estar fortalecidos unos con otros. Necesitamos orar unos con otros para que no caigamos. Amén. Entonces vemos a un Israel que empezaba con su ayuno, un ayuno incorrecto, ¿verdad? Plagado de errores, de mentiras, de falsedades, porque creían que podían engañar a Dios y proclamaban ayunos ellos y eran ayunos que únicamente eran beneficiosos para sus vidas o con una doble intención de poder alcanzar aquello que ellos querían, pues para estar por encima de los demás. Pero después, cuando terminaban su ayuno, terminaban discutiendo, terminaban peleando, pues obviamente ese no es un ayuno que Dios espera, ¿verdad? Cuando tú terminas tu ayuno, se supone que debes de tener todavía una paz más grande porque tuviste un tiempo de intimidad con Dios. Yo creo que muchos de ellos, pues no sé, decían de una manera, ¿verdad? Ya te fijaste que yo ayuno mucho, y eso pasa hoy en día, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, no, es que yo ayuno un montón y yo no rompo mi ayuno porque pues es que yo estoy ayunando y porque quiero que Dios me ayude en una situación, o yo ayuno más que tú. A lo mejor tú ayunas una vez al mes, yo ayuno 2 veces al mes, y nada más es para estar discutiendo, para ver quién es más que el otro. Y ese no es la clase de ayuno que Dios espera. Y de aún así, ¿verdad? Se vuelven de una manera incorrecta, hacen las cosas incorrectas y están esperando que Dios conteste una oración que tuvo todos los ingredientes incorrectos para hacerla, ¿verdad? Para tener una respuesta de Dios, tenemos que tener una receta bien hecha. Y esa receta incluye la oración, el estudio de la palabra de Dios, el congregarnos en la iglesia como cuerpo de Cristo y el ayuno. Son cuatro elementos tan importantes que deben de incluir nuestro ayuno. Y obviamente, ¿verdad? Que nosotros vayamos delante del Señor en humildad. Y si hicimos algo incorrecto, Señor, perdóname. Entonces, y dice, cuando dice en Joel, el Señor, en Joel 1:14, proclamada ayuno, convocada asamblea, Él está diciéndonos, llama al pueblo a dejar todos sus deberes cotidianos, todo lo que están haciendo, para que ayunen como un deber santo delante de Él. Entonces, cuando el Señor nos dice, y veíamos en nuestro estudio la semana pasada, ¿verdad? Y te decía yo que el Señor en este tiempo tan difícil y tan tremendo, el Señor nos está proclamando
a que ayunemos y nos está convocando a que nos reunamos, a que ya no estemos en nuestros hogares ahí todavía encerrados. Ya estamos en nuestras servicios presenciales. Vayamos a la iglesia, hermanos. Busquemos a nuestro Señor. Busquemos al Señor de la vida. Necesitamos su presencia en nuestras vidas. Necesitamos estar cerca de Él porque Él quiere que dejemos nuestros deberes cotidianos para presentarnos delante de su presencia, para estar ahí y tener un día santo para Él. Necesitamos dedicarle ese día al santo, al 3 veces santo, y estar ahí para que seamos santificados con su palabra, hermanos. Lo necesitamos. Si nosotros de verdad queremos seguir a Dios, debemos demostrar un compromiso delante de Él y hacer las cosas de la manera que a Él le gustan, de la manera correcta, con una actitud correcta. Porque si nosotros hacemos lo que a nosotros nos parece o lo hacemos como nosotros queremos, cuando ayunamos, en lugar de buscar obedecer a Dios, Él nos va a decir, ¿esperas yo que conteste tu oración teniendo esa actitud? Entonces, cuando nosotros, si verdaderamente, hermanos, estamos buscando una relación con Dios, tenemos que buscarlo de la manera correcta. No podemos hacerlo como nosotros queremos. Cuando nosotros vamos a un trabajo, encontramos un trabajo y en ese trabajo nos dicen cómo tenemos que hacer a esa actividad para la cual nos están contratando, ¿verdad? Y no la vamos a hacer como nosotros queremos, porque si hacemos lo que nosotros queremos nos van a correr. Fuimos contratados para hacer un trabajo con ciertas características que la empresa nos está demandando hacerlas así. Y si para el mundo hacemos las cosas como tenemos que hacerlas para que no nos corran, cuánto más para el Padre Celestial, ¿verdad? Para el Señor de señores, para el Rey de reyes. Si queremos tener verdaderamente una relación con Él, si verdaderamente queremos hacer un compromiso con Él, debemos de hacerlo de la manera correcta, con la actitud correcta, con los ingredientes correctos para agradar al Padre. No podemos hacerlo de otra manera, porque si lo hacemos de otra manera, no esperemos una respuesta de Dios, porque no es al Dios eterno al que le estemos brindando ese ayuno, porque no tiene los ingredientes que Dios determina que tenga el ayuno. Porque el ayuno no es un juego. El ayuno no es nada más guardar una dieta. No es eso el ayuno. Porque te decía yo al principio del estudio, ¿verdad? Podemos estar, no sé, a dieta o podemos estar sentados viendo la televisión sin comer y a eso no le podemos llamar ayuno. Si estoy sentado en la computadora o si estoy jugando o si estoy platicando de otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y estoy distraída en otras cosas y no estoy comiendo, eso no es un ayuno. Mucho menos podemos decir que es un ayuno dedicado para Dios. Pero si vamos verdaderamente a hacer un ayuno para el Señor, pues ya conocemos los ingredientes y tenemos que llevarlos a hacerlo correctamente para consagrarnos correctamente para Dios. Entonces, debemos de apartarnos y de buscar a nuestro Señor y no nuestros propios intereses. Eso es lo que debemos hacer si queremos que nuestros ayunos sean agradables delante de Dios. Apartarnos y buscar a Dios. Apartarnos de aquello que a Dios no le agrada y buscar a Dios. Y no buscar mis propios intereses. Entonces, el Señor se agradará de nuestro ayuno.
Dios quiere que fervientemente le busquemos a Él y también sus caminos, que nosotros vayamos en los caminos de Dios. Y a cambio de eso, Él indudablemente va a derramar de su poder sobre cada uno de nosotros. Porque dice el Señor, como ya lo leímos en Isaías, vamos a leerlo en Isaías 58, del 5 al 9. Dice Isaías, ¿es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los simientes de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Mira lo que nos dice aquí la palabra de Dios en Isaías 55, del 5 al 8 y del 9 al 12. Todo esto nos dice la palabra de Dios en Isaías 58. Dice el Señor, ¿no ese acaso yo te pedí? Dice el Señor, ¿verdad? Lo acabamos de ver. Yo no te dije que anduvieras todo cabizbajo, ni que, no. El ayuno que yo te pedí, dice aquí el Señor, dice, dice el Señor, el ayuno que yo escogí, dice, es desatar las ligaduras de impiedad. El Señor nos llama a ese yugo, que nosotros comencemos, ¿verdad? Por ayunar, por ya no comer lo que a Dios le agrada. Y no estoy hablando del alimento material, sino ya no alimentarnos de odio, de rencor, de falta de perdón, de chisme, de pornografía, de cigarro, de todas esas cosas que a Dios no le agrada. No, Él quiere que ya dejemos todo eso. Él quiere que traigamos todo eso a sus plantas para que el Señor rompa todas esas ligaduras, rompa todos esos yugos. Y dice además, dice, y cuando tú ya vienes a mí y entiendes que tu comportamiento tiene que ser diferente, porque ahora habito en ti, entonces dice, derramaré de mi espíritu para que entonces tú vayas y yo use tu vida para, dice el Señor, para desatar las ligaduras de impiedad de aquellos hombres que están ligados a la impiedad, a soltar las cargas de aquellos que están oprimidos y para dejar libres a aquellos que están en quebranto constantemente, que siempre están tristes y quebrantados, y a romper en los yugos de aquellos que están atados a diferentes situaciones. Y dice también, ¿verdad?, que también el ayuno que el Señor quiere es que nosotros tengamos misericordia con las demás personas, que compartamos nuestro pan con el hambriento, con aquellos pobres errantes, que los alberguemos a nuestras casas cuando no hayan donde vivir, que cuando veamos a una persona desnuda, desvalida, la cubramos, le demos algo con que se cubra, y que cuando alguien viene a nosotros a pedirnos algo, no nos escondamos y digamos, no tengo. Y dice el Señor, si tú haces eso, entonces
nacerá tu luz como el alba. ¿Has visto cuando sale el sol en las mañanas? Cuando empieza a salir, con qué brillo tan tremendo nace. Así dice el Señor que brillaremos. Y dice, y tu salvación se dejará ver pronto. No necesitarás tener que andar diciendo al mundo, yo ya soy salvo, ya soy, porque tus hechos, porque tu testimonio va a hablar por sí solo. Se va a dejar ver indudablemente. Y dice, e irá tu justicia delante de ti, porque ahora entonces aprenderás a ser una persona justa, a hacer las cosas correctamente como a Dios le agrada. Y dice, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. El Señor te va a guardar. El Señor va a estar contigo. Nadie te va a dañar. Habrá quien trate, ¿verdad?, de lastimarte, pero el Señor te va a guardar. Y dice el Señor, si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, entonces serás como el mediodía, dice el Señor. Y yo te pastorearé siempre. Y en las sequías saciaré tu alma y te daré vigor a tus huesos. Aquí el Señor nos dice que cuando pasamos por esas pequeñas tribulaciones, que sentimos que hay una sequía en nuestras vidas y que decimos, Señor, ya no sé qué decir, Padre, ya no tengo palabras para dirigirme a ti, Señor. Entonces dice el Señor, no te preocupes, que yo voy a saciar tu alma y voy a darle vigor a tus huesos. Si te sientes quebrantado, ¿qué dices tú? Ay, Señor, ya hasta me duele todo el cuerpo, dice el Señor. Yo le daré vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas. Si nosotros nos saciamos de la fuente de vida que es la palabra de Dios y que es los ríos de agua viva, el Señor nos promete hacer de nosotros huertos de riego, que nosotros podamos llevar agua de vida a otros. Y nuestras aguas nunca faltarán. Siempre habrá en nosotros bendiciones para otros, palabra para otro. Y dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Aquello que parecía que ya no tenía solución, si nosotros persistimos en el camino del Señor y les enseñamos a los nuestros, ellos dicen, serán reparadores, edificarán las ruinas antiguas, aquello que parecía que ya se había desbaratado, ellos lo van a edificar en el nombre del Señor, porque su roca será Jesucristo. Y dice, y los cimientos de generación en generación levantarás. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos este tipo de ayuno, dice, de generación en generación, haremos simientes para que no caigan, porque entonces la roca será Jesucristo, el simiente será Jesucristo. Y dice, y serán llamados reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Entonces, ¿verdad? Eso es lo que dice el Señor. Seremos restauradores, seremos reparadores de portillos, ¿verdad? Entonces, hagamos ese tipo de ayuno, hermanitos preciosos. Isaías nos dice aquí que el ayuno que le agrada a Dios es el poder para romper las cadenas de la injusticia y destruir los yugos del oprimido. La unción de Dios puede liberar a las personas de sus cargas. Esta unción llega por medio del ayuno consagrado y comprometido con Dios. Cuando hacemos el ayuno correcto, el ayuno con los ingredientes correctos, indudablemente el Señor se agradará. Por consiguiente, un verdadero ayuno hará que tú y yo entendamos los valores de las cosas importantes de la vida. Y entonces, tanto tú como yo llegaremos a ser dadivosos. Comenzaremos a amar a las personas y querremos suplir sus necesidades. Y también tendremos una carga por las almas. Creo que hasta aquí, hermanitos lindos, nos vamos a quedar por el día de hoy.
Amén. Vamos a orar para concluir nuestro estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te doy, Señor, en este día. Gracias, Padre Santo, porque seguimos estudiando, Señor, el ayuno, Padre. Y seguimos escuchando tu voz diciéndonos, Señor, que el ayuno no es algo del pasado, Señor. No es algo que se hizo, Señor, en aquellos hombres, Señor, del Antiguo Testamento, ni tampoco, Señor, en la iglesia primitiva, Señor. No, Padre, tú nos sigues diciendo que sigue estando vigente el ayuno, Señor, y que tenemos que aprender a consagrarte ayuno, Señor, de manera correcta, Señor, con los ingredientes correctos, Señor. Que cuando dediquemos, Señor, un ayuno, que cuando dispongamos, Señor, a hacer ayuno para ti, Señor, sea un ayuno que contenga, Señor, primeramente, Señor, nuestra humildad, Señor, nuestra veneración a ti, Señor, nuestro respeto y nuestra adoración a ti, Señor, por sobre todas las cosas, Padre. Y también, Señor, llevar, Señor, oración, oración delante de tu presencia, Señor. Estudio de tu palabra, Señor, para escuchar tu voz. Y ayunar, Señor, ayunar delante de tu presencia, Padre. Buscando tu rostro, Señor, buscando tu intimidad, Señor, buscando, Señor, el derramamiento de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, para que Él, Señor, nos ayude a vencer, Señor, todo aquello que no podemos, Padre Santo. Gracias, Señor, por este día. Gracias por cada uno de mis hermanitos en la fe, Señor, que escucharon este estudio, Señor, y que la semana que entra, Señor, continuaremos, Padre. Bendícelos, Señor. Bendice a los amigos y amigas, Padre, que escucharon también este mensaje. Bendice sus vidas, Señor. Que este mensaje, que este estudio, Señor, caiga, Señor, en tierras fértiles, Padre. Yo te pido, Padre Santo, una bendición para cada uno que está escuchando, Señor, este mensaje. Gracias, amado Dios. Gracias te doy, Señor, por el privilegio que me das de poder, Señor, hablarle a otros de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios, porque es un privilegio, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mi pastor Doroteo Rivera y de su esposita, Señor, Adriana, Señor. Adriana Ortiz, Señor. Yo te doy gracias por sus vidas, Señor. Bendícelos, guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Te pido también, Señor, por el pastor Héctor, Señor, por su esposita Gisela, que tú los bendigas, Señor. Que sigas, Señor, dándoles sabiduría de lo alto, Padre Santo, para seguir, Señor, administrando esta estación de radio que tú has puesto en sus manos, Señor, para propagar el evangelio, Señor, para propagar tu palabra, Señor. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanitos, Señor, que comparten, Señor, palabra tuya, Señor, en esta estación. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Satúranos de tu Espíritu Santo, Señor. Que sea tu Espíritu hablando, Señor, cuando, Señor, nos dirigimos a los demás, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que bendigas a cada uno de los que participamos, Señor, en la radio, Padre. Y en las diferentes, Señor, lugares de comunicación donde se predica, Señor, palabra de verdad, Señor. Palabra viva, Señor. Palabra no adulterada, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, a quien es dada honra, gloria y alabanza por siempre. Muchas gracias, Señor. Amén. Pues me despido de ustedes, hermanitos, no sin antes invitarlos como cada lunes a la comunidad de fe. Dios es fiel, en calle Bronce, lote 1, Colonia Joyas de Tizayuca. Ahí los esperamos, ya tenemos nuestros servicios presenciales a las 11:30 de la mañana. Mi pastor Doroteo Rivera y mi pastora Adriana Ortiz están al frente de esta comunidad de fe. Yo te espero por ahí, espero verte pronto. Dios te bendiga, te mando un abrazo con mucho cariño, con mucho respeto. El Señor los guarde. Bendiciones.